Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos como cada viernes. Les agradezco muchísimo que estén aquí y pues hoy tenemos un invitado de lujo. Entonces vamos a comenzar, que algunas otras personas se vayan eh, agregando y pues qué gusto, la verdad, que nos acompañen. Muchas gracias. Pues hoy tenemos un tema especial que creo que es de muchísima utilidad para todos. Me parece que el tema del neurodesarrollo, de saber que el cerebro de los pequeños se está desarrollando como debe de ser, en el momento que debe de ser, desarrollándose todas sus funciones, es fundamental para el crecimiento, para el desarrollo de todos los niños y niñas. Y es por esa razón que, viendo esta importancia, pues hoy nos acompaña el doctor Gabriel Ramón Hidalgo. Él es un especialista en neuropsicología y es especialista en todos los temas de neurodesarrollo. Y por esa razón este tema de la detección temprana de cualquiera de los problemas que puedan afectar el neurodesarrollo es fundamental. Y entonces, bueno, pues me da un gusto enorme, Gabriel, que estés aquí, que nos Gracias. acompañes. Y bueno, pues yo quiero presentarles. El doctor Gabriel Ramón Hidalgo es licenciado en psicología, tiene una maestría en neuropsicología y una maestría en psicoterapia humanista, es doctor en psicología, tiene 7 diplomados en especialización en el ámbito clínico infantil y más de 20 cursos de actualización en el área clínica y pedagógica. Tiene más de 25 participaciones como conferencista y tallerista y es creador y director académico de 3 diplomados en psicodiagnóstico, pruebas psicométricas y de neuropsicología evolutiva. Es fundador de la plataforma Psique y Ciencia, que ofrece cursos de actualización y diplomados en el área de psicología. Tiene más de 15 años de experiencia en evaluación, diagnóstico, estimulación y rehabilitación neuropsicológica, cognitiva y psicoterapéutica en psicología infantil. Él atiende en la consulta privada y en instituciones públicas. Él es fundador del centro Crece y del CRIAT Tabasco, responsable del área de evaluación y diagnóstico. Y bueno, podría decir muchas más cosas acerca de su currículum, pero bueno, pues me parece que él va a darles más detalles sobre su formación y sobre su desempeño profesional. Y yo espero que este tema pueda ser de utilidad para muchísimas personas. Les quiero pedir que si ustedes tienen alguna duda, quieren hacerle alguna pregunta en cualquier momento, me hacen favor de escribirla aquí en el chat y con mucho gusto yo le paso su pregunta para que pueda resolverles cualquier duda. Les agradezco muchísimo que nos acompañen como cada viernes y estoy segura que este tema va a ser de mucha utilidad para todos. Y entonces, pues, sin más preámbulo, te agradezco mucho, Gabriel, que hayas aceptado mi invitación y que estés aquí. Muchas gracias. Bueno, no, bueno, antes que nada, agradecerte a ti, Kenia, este espacio, porque sabemos que ya es un espacio que tiene un alto impacto en personas que les interesa el ámbito de la psicología y la psicoterapia. Y pues el agradecido soy yo para compartir con tu audiencia, con este público, un poco de lo que hemos aprendido y de lo que hacemos.
en la práctica clínica cotidiana. Ciertamente yo me dedico al ámbito clínico, específicamente al ámbito infantil, desde un enfoque neuropsicológico, también cognitivo y psicoterapéutico, en donde atendemos a niños que presentan alguna necesidad en cualquiera de las tres áreas más importantes del ser humano y que estudia la psicología, que es el ámbito cognitivo, el ámbito conductual y el ámbito afectivo emocional. En ese sentido, lo que les quiero compartir hoy, el nombre de esta charla, la denominamos Principios del Neurodesarrollo y los factores de riesgo en la infancia. ¿Y cuál es la importancia de la detección temprana de posibles necesidades o incluso a veces de trastornos en una etapa inicial, preferentemente en la primera infancia? Y me gustaría pues empezar mi explicación, mi exposición, acotando que lo ideal, lo idóneo sería que nosotros detectáramos cualquier necesidad o situación emergente en los niños, preferentemente, en la primera infancia. ¿Cuál es la primera infancia? La primera infancia se considera de los 0, es decir, del nacimiento, a los 3 años. Y a mí me parece que es un periodo crítico en muchos sentidos, desde el punto de vista social y también desde el punto de vista neurobiológico. ¿Por qué es crucial esta etapa? Porque es el periodo en donde se tiene el crecimiento más acelerado del desarrollo cerebral. Algunos autores estiman que durante este periodo el cerebro alcanza a crecer hasta un 70% del tamaño que tendrá en su formación final el cerebro. Entonces eso es muchísimo. ¿Están de acuerdo? Y entonces, si en esta etapa, que es una etapa de crecimiento y de maduración, que son dos conceptos que voy a explicar a continuación, es crucial, es donde más está presente este fenómeno evolutivo, pues evidentemente que si nosotros detectamos necesidades en este periodo, el impacto que va a tener nuestra intervención va a ser más fuerte, por el hecho de la plasticidad cerebral, y ahorita voy a ir explicando cada uno de estos conceptos. Entonces, lo ideal sería que nosotros detectemos necesidades, cualquiera que ésta sea, en la primera infancia, que es de los 0 a los 3 años. Más adelante pueden surgir algunas necesidades o trastornos, pero seguramente no serán a condiciones de alto impacto como pudieran ser todos los trastornos o toda la patología que nosotros sabemos que afecta el neurodesarrollo y que están presentes desde el nacimiento. Muy bien. Entonces, como mi plática se llama Principios, voy a empezar por que conozcamos cuáles son los elementos fundamentales que nos pueden permitir identificar que un niño, que un bebé va teniendo una evolución favorable. Bueno, el primer principio o los primeros elementos que nosotros tenemos que entender en el desarrollo infantil es que el desarrollo se debe a dos fenómenos importantes. Por un lado, el crecimiento y por el otro lado, la maduración. ¿A qué se refiere cada uno? El crecimiento se asocia a indicadores de tipo más cuantitativos. Son elementos que nos permiten identificar cuando un organismo va ganando tamaño o volumen, como puede ser en el caso del cerebro, ¿verdad? El cerebro va a crecer literalmente. ¿Qué es lo que permite que un cerebro crezca? No es el hecho de que cuando nacemos, después de ahí nacen las neuronas. La gran mayoría de las neuronas que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestra vida, nacemos con ellas. Lo que va haciendo que el cerebro crezca, es decir, adquiera tamaño o volumen, es
el crecimiento de las neuronas, que son las células del cerebro, las más importantes, aunque no las únicas, y estas células van creciendo en tamaño, como tal, es como un niño, ¿no? Va creciendo en talla. Pues este crecimiento, tanto del cuerpo como de unas extremidades que le van saliendo a la neurona, que se llaman dendritas, que son las más cortas, y los axones, que son los más largos. Todo este crecimiento que es a nivel microscópico, pero multiplicado por 100.000 millones de neuronas, pues entonces eso va haciendo evidentemente que se ve este fenómeno de crecimiento, que es una parte importante del desarrollo. El crecimiento, una vez que se obtiene, no quiere decir que entonces ya tengamos un desarrollo pleno. Aquí entra la otra variable que les decía, que es la maduración. Y la maduración son elementos de tipo cualitativos. Es decir, por un lado me interesa que el cerebro crezca, que gane tamaño, que adquiera volumen, porque eso es un indicador objetivo de que algo está bien. Pero después lo complejo es que la maduración que se asocia al funcionamiento del cerebro, es decir, la manera en cómo se va a interconectar, se dé de manera favorable. ¿Sí me explico? De tal manera que los fenómenos de crecimiento están más asociados a indicadores tanto genéticos como de alimentación y elementos que tienen que ver con la biología. ¿Estamos? En tanto que los cambios madurativos, es decir, cualitativos, están más relacionados con elementos del contexto, es decir, el ambiente, la parte social. ¿Me explico? Entonces, lo que hace que un niño crezca como tal, evolucione, es entonces la asociación de estos dos importantes indicadores. Por un lado, el crecimiento biológico y por otro lado, la maduración que se asocia con el buen funcionamiento de esos elementos que conforman las neuronas y que conforman una serie de fenómenos, entre ellos la sinapsis, que tiene que ver con la interconexión, ¿no?, de las diferentes áreas. Eso es todo un mundo, no me voy a meter ahora en ese detalle, pero sí me gustaría que nos quedemos entonces con estos dos conceptos importantes, ¿va? Cuando nosotros nacemos, tenemos una condición biológica predeterminada que nos va a dar ciertas pautas de ese crecimiento, ¿ok? Pero hay situaciones externas que van a mejorar o que pueden inhibir ese crecimiento, ¿okay? Si un bebé no se alimenta bien, si la mamá no está bien nutrida y no le da los nutrientes necesarios a través de la leche, en fin, ¿no? Situaciones tanto ambientales como biológicas. En tantos que en la maduración lo que prevalece más es lo ambiental. Es decir, la estimulación que se le está dando al bebé, al niño, es lo que puede marcar la diferencia en cómo se establece esta maduración y estas interconexiones. De tal manera que estos dos indicadores son importantes. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo va creciendo el niño? Es decir, ¿qué elementos son los que influyen para que se dé tanto el crecimiento como la maduración? Y eso nos lleva a otros principios que son los que les voy a compartir ahora y que son importantes que nosotros los tomemos en cuenta, porque cuando nosotros detectemos que algún niño no va cumpliendo esos hitos o esos elementos esperados, son los factores de riesgo que nos pueden indicar que algo no anda bien y que nos haga pedir ayuda o pedir el apoyo de un especialista para poder detectar o intervenir a tiempo. ¿Estamos? Entonces, déjame saludar aquí a algunas personas que están aquí. María Estela Alonso Rabadán, un abrazote aquí en la Ciudad de México. Esperanza Leiva Camarillo, un abrazo hasta Cárdenas, Tabasco. Dice saludos, maestro Gabriel. Muchas gracias, Esperancita. Gracias. Qué gusto que estés aquí. Ofir Loyola, un abrazo hasta el estado de Oaxaca.
qué bueno que estás aquí, muchas gracias. Miguel Ángel García Montoya, aquí en la Ciudad de México. Gabriel Marín, un abrazo hasta Minatitlán, Veracruz. Judith Rodríguez Girón, un abrazo hasta Orizaba, Veracruz. Guadalupe Martín Pérez, un abrazo hasta Guerrero, ahorita se me olvidó el nombre de la ciudad en la que estás, Lupita, ¿me recuerdas? Dice, saludos, Kena, gracias a ti y al doctor Gabriel por este tema de gran interés. Un abrazo desde Iguala, a Iguala, Guerrero. Gracias. Muy bien. Virginia Barriga dice, doctor Gabriel, ya estoy esperando su curso de mañana desde Aguadulce, Veracruz. Excelente. El de dislexia, ¿no? Pues no nos dice aquí, pero dice que ya está esperando tu curso de mañana. Sí, es un curso sobre trastornos del aprendizaje. Muy bien, excelente. Ahora sí, adelante. Gracias. Y bueno, pues les invito que si tienen alguna pregunta acerca de lo que va explicando el doctor Gabriel, con mucho gusto él contestará sus preguntas. Y sí, dice claro, Virginia con mucho Barriga. De hecho, me gusta esa parte para hacerlo más ameno y más interactivo. Ok, muy bien. Bueno, entonces les comentaba. Estos dos elementos son fundamentales para el desarrollo de los niños. Ahora bien, ¿cómo se da este desarrollo? Hay un principio, el primero, que es, todos son importantes, pero de aquí surge todo. Y se llama el principio de la universalidad. ¿Qué significa esto? Que todos los niños mexicanos, estadounidenses, chinos, soviéticos, de donde sea, todos van a pasar por los mismos procesos, tanto de crecimiento como de maduración. Y también de las habilidades cognitivas, conductuales y socioafectivas que se asocian a ese desarrollo. De tal manera que en la psicología evolutiva ya tenemos indicadores que nos van dando un paradigma de referencia idónea de en dónde tienen que ir, ¿no?, los alcances o los logros que tienen que ir haciendo los niños. Hay por ahí quien luego dice, bueno, es que cada niño es diferente y hay que respetar los ritmos. Sí y no. En cuanto al desarrollo, sí es cierto que puede haber variaciones individuales, pero también es cierto que vamos a tener un límite evolutivo esperado. Y es lo que tenemos que ir vigilando. Es como lo que hace el pediatra, ¿no? Va vigilando peso y talla. Si bien no todos van a pesar ni medir lo mismo, pero sí tenemos indicadores, límites, tanto superiores como inferiores, y dentro de ese rango te mueves. Si estás dentro de ese rango, estás en ese grado de tolerancia. Pues igual acá, vamos a tener márgenes. Y cuando esos niños se salgan de esos límites, es ahí donde tenemos que estar atentos, supervisando, o a lo mejor nada más falta como estimular, hacer ajustes. Pero es muy importante entender que esto implica que todos los niños deben pasar por las mismas etapas. A ver, yo quiero que el niño logre la marcha autónoma. Yo no puedo conseguir que el niño logre la marcha autónoma si antes no tiene la bipedestación, es decir, si antes no es capaz de ponerse de pie. Y no lo voy a poder lograr la bipedestación si antes no se sienta, o si antes no controla el tronco, en fin. Hay una serie de elementos que se asocian al siguiente principio, que está enlazado con la universalidad y que es el principio jerárquico. ¿Qué significa esto? Que el desarrollo infantil tiene una estructura jerárquica que no se puede sustituir, no se puede cambiar. Todos los niños deben pasar por las mismas etapas, llevando más o menos los mismos elementos evolutivos. Lo que puede variar entre un niño y otro, obviamente entre un niño neurotípico y en algún niño que tenga un trastorno, puede ser el tiempo en que va logrando esas habilidades. Pero todos tienen que pasar por lo mismo. ¿Ok?
Entonces, aquí tenemos ya tres aspectos. Por un lado, los dos indicadores del desarrollo que ya expliqué, que este desarrollo está asociado a la universalidad y a la estructura jerárquica. ¿Okay? No sé si hasta acá hay alguna pregunta o duda. No, nada más aquí te saluda Mari Carmen M., desde Tijuana, Baja California, y ella dice, excelente invitado. Pues muchas gracias, Mari Carmen, gracias por estar aquí, por acompañarnos, te agradezco muchísimo. Excelente, gracias por los comentarios. Bueno, entonces, teniendo en cuenta esto, llegamos a un cuarto elemento que se llama la ley de la corticalización progresiva de las funciones motoras. A ver, ¿qué significa este trabalenguas? ¿No? Que es más sencillo cuando lo explique, espero. Esta ley nos indica que cuando nosotros nacemos, cuando un bebé nace, aunque ya tiene su cerebrito formado, no está plenamente desarrollado, es decir, no ha crecido ni ha madurado, ¿verdad? De tal manera que todos los movimientos que realiza el bebé no son producto de la función de su cerebro, por lo tanto sus movimientos no son voluntarios. Todos los movimientos que tiene un bebé cuando nace son involuntarios. ¿Y por qué son involuntarios? Porque son el producto de movimientos reflejos que se llevan a cabo tanto en la médula espinal como en el tallo cerebral. ¿Ok? Lo que va pasando en los primeros meses, durante el primer año de vida, es que la corteza cerebral va a empezar a tener este desarrollo que le va a permitir tanto el crecimiento como la maduración, que implica que vaya teniendo de manera paulatina el control de todo el movimiento de todo el cuerpo. ¿Y eso cómo lo logra? La corteza cerebral. Porque ustedes se dan cuenta, pues la corteza está en la cabeza, en la parte externa del cerebro. ¿Y cómo hace el cerebro para ir teniendo la capacidad de poder administrar los movimientos de todo el cuerpo? Bueno, eso se logra precisamente gracias a los fenómenos de maduración y de crecimiento cerebral, que consiste en que unas neuronas están en la parte frontal del cerebro, en un área que se llama el área motora. Las neuronas que están ahí, cuando empiezan a crecer, ya decía que crecía su cuerpo, empiezan a crecer también una extremidad de ellos que se llama el axón. Algunos si llevaron neurociencias básicas, se acordarán que el axón es una extremidad de la neurona que es la más larga y es por donde sale la información. Entonces, millones de axones conforman lo que llamamos los nervios. ¿Ok? Un nervio central o periférico está conformado por millones de axones, que a su vez tienen su origen en millones de células, ¿verdad? Y esos axones se van proyectando desde la corteza cerebral, desde el área primaria del lóbulo frontal hacia abajo. Y ese crecimiento hacia abajo, esa maduración que se va dando, ese crecimiento y maduración de esas conexiones, es como si hiciéramos una casa y queremos hacer toda la instalación eléctrica. ¿Sí han visto que todas las casas tienen un panel central donde está el tablero, ¿no? El tablero sería la corteza cerebral, ¿no? El lóbulo frontal. Pero ¿cómo yo hago para que desde ahí yo controle todo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tirar cables, ¿no? A las diferentes partes de la casa. Bueno, lo mismo hace el cerebro, solo que ese cableado va creciendo, se va desarrollando en la corteza cerebral y se va proyectando a través de esos nervios, que primero son centrales y que van a llegar primero al tallo cerebral y luego van a llegar a la médula espinal. Bueno, ese trazado, ese crecimiento de esos nervios se le conoce como el fenómeno, otro principio,
que se llama el principio cefalocaudal, que significa que el desarrollo va ¿de a dónde? Céfalo, que es cabeza, y caudal, que es cola, ¿no? Entonces, el crecimiento va a ser de arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo primero que va a empezar a controlar el bebé a nivel motor? Los ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque anatómicamente es lo primero que está. Luego va a tener un poquito más de control sobre su cara, sobre el movimiento de toda su cabeza y así sucesivamente. Y el siguiente principio, que decíamos, es cefalocaudal, y el otro es próximo distal. O sea, el cableado viene de arriba hacia abajo y del centro hacia afuera. Entonces, este principio, estos dos principios, cefalocaudal y próximo distal, están vinculados a esta ley, que nos explica cómo la corteza cerebral de a poco se tiene que ir haciendo cargo de todos los movimientos del cuerpo. Eso que hacía el tallo cerebral y la médula espinal, lo van a seguir haciendo, solo que ya no van a trabajar de manera anárquica, ¿no? Sino que van a subordinar su trabajo a lo que le diga ahora la corteza cerebral, ¿verdad? Por eso es que en los bebés, durante el primer año de vida, cuando el bebé nace con unos reflejos. ¿Sí han oído los reflejos? De Moro, Babinski, ¿no? De Prensión. Estos reflejos, conforme el bebé va creciendo y va madurando, van desapareciendo, lo cual es lo idóneo. Cuando un bebé no va teniendo la extinción de determinados reflejos, eso ya nos indica un factor de riesgo, porque quiere decir que no está madurando de la manera adecuada y se está desfasando. ¿Sí me explico? Entonces, lo que va pasando después, entonces, es que cuando el bebé llega al año de edad, es cuando todo un año le lleva a la corteza cerebral poder tener la maduración y el crecimiento necesario que le permite tener el control de todo el cuerpo. ¿Y con qué se gradúa el bebé en esto? Con la marcha autónoma. Entonces, durante el primer año de vida, el mejor indicador que tenemos para el desarrollo y crecimiento y maduración de un niño es su desarrollo motor. Si yo estoy viendo que un bebé se está desfasando en los logros psicomotores, ahí es ya un factor de riesgo. ¿Ok? Como por ejemplo. Como por ejemplo que determinada reflejo no se extinga. Que por ejemplo el bebé tenga 4 meses y no controle su cuello. Ok. O que no controle. Que llegue a los 8 meses y no sea capaz de sentarse. Okay. Perdón, que nadie me... Sí, o que no controle su tronco y no se siente, eso que acabas de decir. Así es. Ahora, que no pueda gatear. Eso es cuando ya está el bebé, ¿verdad? Y qué es lo que tenemos que ir supervisando. Ahora, algo que nos ha preocupado durante mucho tiempo a nivel de la investigación y de la intervención también es la prevención. Es decir, cuando ya nació el bebé, pues ya lo tengo ahí y lo puedo ir supervisando y lo puedo ir monitoreando, ¿no? Tenga o no tenga ninguna situación detectada. Por eso durante el primer año se pide que cada mes el pediatra lo esté revisando de manera de control, ¿no? Si se llega a enfermar por algo, pues bueno, ya se le visita antes, pues, pero lo ideal es cada mes. Lo idóneo igual es que el pediatra vaya checando esto. Cuando el pediatra ve que algo no va bien, entonces ahí puede mandar una consulta o puede empezar a canalizar a donde se tenga que enviar. Ahora, nos preocupa, les decía, la parte de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir? Nosotros sabemos ya que hay algunos factores de riesgo que tienen que ver con situaciones prenatales que pueden generar una condición de riesgo cuando el bebé ya nazca. Es decir, por ejemplo, mamás que no llevaron un buen control médico de su embarazo,
que no tuvieron una buena alimentación, que tuvieron desnutrición, por ejemplo, o antecedentes de conductas de riesgo, como puede ser tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, o enfermedades emergentes que puedan también constituirse en un factor de riesgo, como la toxoplasmosis, que es una enfermedad transmitida a través de las heces del gato, y que si la mamá se enferma en un periodo crítico, sobre todo durante el primer trimestre del embarazo, puede provocar desde un aborto a malformaciones en el bebé. O, por ejemplo, el Zika, que es transmitido a través del mosco, también puede tener repercusiones en el crecimiento o en la formación del bebé, incluso si se da durante el primer trimestre del embarazo, que es la etapa embrionaria, que es cuando se forma el bebé. Entonces, hay una serie de condiciones que si nosotros detectamos, por ejemplo, o mamás o niñas que son madres adolescentes, que su cuerpo todavía no tiene todas las condiciones idóneas para poder ser mamás, lo son biológicamente, pero de pronto no tienen las mejores condiciones, todo lo necesario. Entonces, esos son focos ya de alarma. O sea, yo tendría que estar checando a ese bebé, aunque no tenga nada, o lo que han hecho en muchos países es que mamás que ya durante su embarazo van teniendo esos focos rojos, en cuanto nace el bebé, estimulación. No se esperan a ver si el bebé tiene un problema o no. O sea, ya naciendo el bebé, inmediatamente hay una intervención. Factores de riesgo perinatal, es decir, cuando se da el parto, por ejemplo, bebés que nacen prematuros, tendrían que por default ir a intervención. O sea, tenga o no tenga un problema evolutivo, inmediato lo ideal sería darles intervención desde los 15 días de nacidos. A ver, si el bebé no tiene nada y le das esa intervención, ¿le va a perjudicar? No, le va a beneficiar. Ahora, si tiene un desfase, te estás curando en salud, porque también le va a beneficiar. Entonces, cualquiera que sean las condiciones, es benéfico. Entonces, lo que se ha hecho en muchos países, en México nos falta avanzar un poquito más en este tema, de que realmente se haga la intervención temprana. Después, de pronto la mamá dice, es que hicimos intervención temprana. Ah, sí, ¿a qué edad? No, pues el niño tenía 2 años y medio. Ah, ya no es intervención temprana, ya sería intervención tardía, ¿no? Porque ya estamos viendo que caminó hasta los 2 años, ¿no? Cuando atendiste hasta el año y medio o algo así, ya no es tan temprano. Y cuando ves el historial, te das cuenta de que había muchos indicadores de riesgo. Por ejemplo, embarazo gemelar, prematuro, bajo peso al nacer, estuvieron en incubadora, necesitaron apoyo respiratorio, o sea, todos esos indicadores, la sola presencia de uno es un factor de riesgo que en automático nos debería llevar a buscar atención especializada en cuanto nace el bebé, de estimulación, en técnicas de estimulación temprana o de neurodesarrollo. Tenga o no tenga nada el bebé. Entonces, esos son las condiciones de riesgo que nosotros podemos ya poder detectar, o en el caso de nosotros que nos dedicamos a esto, con mis hermanos, con mis hermanas, con mis nietos cuando los tengan, ¿no? Seguramente que cuando detectes que hay una situación de riesgo, pues bueno, en inmediato hacer este trabajo de intervención. Y obviamente vigilar que el desarrollo basado en los indicadores evolutivos pues se vayan dando acorde a lo esperado o dentro de los márgenes esperados. ¿Y qué diferencia hay, Gabriel, entre un niño que
vamos a pensar que se le detecta un factor de riesgo, a lo mejor, no sé, hipoxia neonatal Exacto. o alguna característica así. ¿Qué diferencia hay entre un niño que tan pronto nace, a los 15 días empieza con estimulación y uno que no sucede hasta que ya el pediatra dice, pues es que no camina, es que tiene 2 años y no todavía no comienza ni a hablar? ¿Qué Claro. diferencia hay? Y antes de que vayamos, déjame saludar aquí a María Guadalupe Ramírez Cano. Un abrazote, Lupita, aquí en el Estado de México. Un abrazote grande, qué bueno que estás aquí. Rosa Elena Bravo, un abrazo, dice buenas tardes, muy interesante. Saludos desde Acapulco. Un abrazo, Rosa Elena. Saludos. Muchas gracias. Anita Escobar, un abrazote hasta Toluca. Gavizán Chi, un abrazo. Elvia García, un abrazo grande hasta Tepeji del Río en el estado de Hidalgo. Y bueno, si ustedes creen que este tema le pudiera servir a más personas, ojalá que nos ayuden a compartirlo. Muchas gracias. Bueno, la pregunta que haces es muy importante. La intervención hace la diferencia. Cuando bueno, yo llevo un diplomado hace ya algo de tiempo en la Asociación Pediátrica Mexicana, precisamente sobre neurodesarrollo, en una técnica que se aplica en bebés. Y a mí, en el lapso de una semana, porque, bueno, nos daban la parte teórica y hacíamos luego la intervención, primero en modelos, con muñecos, y ya luego con niños, con bebés, obviamente con todos los cuidados y todo, pero en cuestión de días veíamos la diferencia en los bebés. O sea, un bebé que no controlaba el cuello y que dábamos la secuencia de movimientos y le decíamos a los papás, lo tienen que hacer 3 veces al día. Empezamos, por ejemplo, el lunes y el jueves ya había un cambio. O sea, porque la plasticidad cerebral, digo, a lo mejor no era algo tan severo también, ¿no? Hay casos donde a lo mejor ya hay una patología neurológica más evidente. En este caso de estos bebés que veíamos que traían una inmadurez como tal, no había un diagnóstico neurológico, no había una parálisis, en fin, pero que sí había un desfase, empezamos a intervenir y en días veíamos cambios. Yo en la práctica clínica, en la experiencia, veo la diferencia. Incluso en trastornos más complejos, o sea, por ejemplo, en los trastornos del lenguaje, por poner un ejemplo. Si yo detecto un niño con un trastorno severo del lenguaje a los 2 años, hay un trastorno que se llama agnosia auditiva verbal, que es el más severo. Si yo detecto a ese niño a los 2 años y los papás son constantes en la terapia, por ahí de los 4 años y medio, 5, ya le podemos dar de alta. O sea, prueba superada. Pero me ha tocado niños que tienen ese diagnóstico de 10 años. O sea, me los llevan ya cuando tienen 10 años. Obviamente no está igual que el niño de 2, ya mejoró, pero trae secuelas de aprendizaje, obviamente de lenguaje, y es todo ya asociado a otras cosas, ¿no? O por ejemplo, de niños que visten el mismo momento, más o menos, y que a uno sí le pudiste dar tratamiento, o sea, los papás estuvieron constantes, se quedaron, a otros o buscaron otra opinión, o por X cosas. Y me toca verlos después al año, por ejemplo, y tengo el que llevó terapia y el que ha estado así intermitente, y que más o menos era el mismo diagnóstico y el mismo perfil. Y es el día y la noche. O sea, sí hay un cambio. La estimulación, cuando se detecta la necesidad y se estimula de la manera precisa en lo que el niño necesita, el cambio es notable. O sea, el proceso de maduración en el cambio cualitativo que va teniendo el niño es visible. Y si tú detectas antes de los 3 años cualquier trastorno, es lo idóneo. Por ejemplo, niños con factor de riesgo de autismo,
si los logramos detectar año y medio, 2 años, híjole, aunque tengan un autismo severo, un TEA de nivel 3, por ejemplo, cuando ese niño ya llega a los 5 o 6 años, o sea, el nivel de desempeño, de adaptación social, de capacidad comunicativas, incluso algunos ya una capacidad verbal. Entonces, pero todo es detectar idóneamente en la primera infancia. Esto no Y quiere por decir que ejemplo, en después el ya no sea caso, válido, pero te tardas más, ¿no? ok, claro, claro, y pues en ello va toda la, todo el desarrollo de un ser humano, ¿no? O sea, sí es fundamental. Y por ejemplo, ahorita que hablas de los trastornos del espectro autista, ¿desde qué edad, Gabriel? ¿Y cuáles serían los indicadores que les podrían como dar así señales de Alarmar. alerta a los padres? ¿Y desde qué edad tendrían que buscar ellos El la apoyo. detección temprana? Sí. Bueno, hay niños que ya desde los 12 o 18 meses nos pueden empezar a dar datos de alerta. Y más allá del lenguaje, porque muchos de los papás que buscan ayuda lo empiezan a hacer, si lo hacen temprano, entre los 2 años y medio, cuando ven que como el niño ya no habla nada, entonces el lenguaje es lo que primero les preocupa. Pero, por ejemplo, cuando los niños están en estancias infantiles o en ciertas escuelas que los tienen a los niños y que ya son maestros que tienen experiencia, desde los 12 o 18 meses ya empiezan a tener ciertas señales de alerta. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, un desfase importante en habilidades comunicativas no verbales. ¿A qué se refiere esto? Para que un niño acceda al lenguaje oral, necesita primero desarrollar competencias comunicativas de carácter no verbal y que están ya documentadas y bien definidas, que se adquieren durante el primer año de vida y tienen que ver con varios conceptos. Hay algo que se llama la capacidad de atención conjunta, que es la capacidad que tiene el bebé de de imitar tus acciones. Aprende a través de ti viéndote. No importa si no habla, pero el niño ya desde los 8 meses está pendiente de lo que estás haciendo, le enseñas un juguetito, ¿no? Le picas algo y él hace el intento. Estos juegos que se llaman de causa y efecto, o que tú volteas a ver hacia un lado y él en esta capacidad de atención conjunta, ¿no? También voltea, como cuando hay un ruido y tú volteas y él también lo hace. Y esto lo puede hacer un bebé ya desde los 8 meses. Si llegas a los 12 y ves que no te imita, que lo hablas y te ignora, ¿no? Por ejemplo, que no te ve a los ojos. Sí te ve, pero no es como en esta reciprocidad constante. Por ejemplo, es impresionante que hay niños de año y medio, 2 años, que una necesidad tan básica que puede ser la alimentación, cuando quieren algo, solo se aproximan al objeto y los papás ya le adivinan y se lo dan. Cuando yo les digo, no se lo den, esperen a ver si se los pide. No son capaces de pedirlo. O sea, o ven el objeto y no los ve a ellos. Si el niño está viendo el objeto, pero no está a su alcance, si el niño ve el objeto, lo va a tomar. Pero si no se lo permito, no es capaz de voltearte a ver y hacer un gesto para pedírtelo. Y muchos niños lo único que hacen es llorar. Y nosotros sabemos que lo que quiere es la leche, por ejemplo. Pero no hay ninguna señal directa que el niño se esté comunicando para hacer una petición. Y eso es una señal de mega alarma. O sea, la incapacidad de poder hacer un gesto comunicativo no verbal para solicitar o acceder a alguna necesidad. Esas serían las conductas de mayor alarma. Más allá de que si el niño aletea, que si camina de puntas, que si
ordena los cochecitos en línea. Mucha gente se alarma por eso, pero eso no, para mí no serían los síntomas o las conductas de mayor alarma. Las de mayor alarma son estas que tienen que ver con la habilidad comunicativa. No sé si me expliqué en esta parte. Sí, claro, muy claro. Para mí muy claro. Y si aquí en la audiencia hay alguien que tenga alguna pregunta, Adriana Araiza Berzáñez nada más nos saluda. Ella está en Chilpancingo, Guerrero, pero si hay alguien que tenga alguna pregunta, creo que sí es, bueno, muy interesante lo que el doctor Gabriel Ramón Hidalgo nos está compartiendo el día de hoy. Bueno, lo que se animan a preguntar, algo que es muy importante señalar, que es que el principal recurso que nosotros tenemos para detectar los trastornos evolutivos, los trastornos del neurodesarrollo, es la supervisión del desarrollo esperado. No existe ningún estudio de gabinete que nos permita detectar los trastornos. O sea, autismo, trastornos del lenguaje, trastornos psicomotores, la dislexia, o sea, ninguno de estos trastornos por déficit de atención por hiperactividad, ninguno de estos es posible a través de un estudio objetivo, una resonancia, una tomografía, un electro, poder decir, ah, mira, aquí se hace el estudio y sí, mira, aquí se ve el trastorno. O sea, ninguno. Y muchas veces los detectamos ya cuando es evidente. O sea, cuando ya está instalado el trastorno, estamos hablando de 4 o 5 años. Y bueno, intervienes. Pero imagínate un niño que empiezas a intervenir a los 5 años, al que lograste intervenir a los 2 años. Estás hablando de 3 años de evolución de terapia. Es abismal, abismal. Por eso la importancia. Y no es de que empecemos a ser paranoicos y empecemos a... No, pero es como llevar, ¿no? Saber el desarrollo esperado y ir observando. Si veo que, si tengo una duda, pido algún apoyo a algún especialista. ¿Cuáles son los especialistas que te pueden apoyar en esto? Evidentemente, en los primeros años de vida es un pediatra, un neonatólogo, un neuropsicólogo, un neuropediatra o un paidopsiquiatra. ¿Ok? Serían como los de primera elección, digamos, ¿no? Entonces, y a lo mejor para los papás primerizos, sí habría necesidad de que tengan muy claro cómo es el desarrollo normal, porque ya los papás que ya tuvieron un hijo ya saben más o menos a qué edades van haciendo qué cosas. Tienen un referente ahí. Ya tienen un parámetro, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que pasa mucho con las escuelas, ¿no? Hay maestras que ya tienen el feeling, ya tienen la experiencia y pues tienen el punto de comparación ahí. Digo, no se trata de estar comparando, pero sí ya tenemos un parámetro. Entonces, hay papás que me han llegado a la consulta y me dice, oiga, ¿será que tiene un retraso? Tiene 3 años y no dice ninguna palabra. Es que a los 3 años ya tendría que estar diciendo por lo menos 300 palabras y ya tendría que ser capaz de mantener una conversación sencilla y no es capaz de decirte una palabra. Entonces, ¿es grave? Pues sí. ¿No? O sea, por ejemplo, si es un trastorno del lenguaje, lo van a superar. Pero hay algunos casos, los severos, me ha tocado detectar chicos de 17 años todavía con secuelas de lenguaje, que no atendieron, obviamente que no detectaron y no los atendieron, y ellos fueron evolucionando de manera espontánea. Y van superando de a poco los problemas, pero siempre mantienen como un rezago, ¿no? Es la diferencia. Fíjate, aquí Brenda Garrigos dice, buena noche, gracias por la información. Pregunta, para corroborar un TEA, ¿a qué edad se puede y a quién debo acudir? Ok, buena pregunta. Bueno, podemos hablar de conductas de riesgo antes de los 4 años. O sea, si yo noto que un niño tiene estas conductas en habilidades comunicativas que te he comentado, más allá del lenguaje,
en la capacidad comunicativa, en la inflexibilidad de su conducta y obviamente en la interacción social, que son los tres, es la tarea diagnóstica del TEA. Si yo encuentro indicadores en estos tres, es mi señal de alerta. Ahora, un diagnóstico definitivo, como ya con poco margen de error, será entre los 4 y 5 años. O sea, a los 5 años va a haber poca duda ya del diagnóstico, porque toda la sintomatología del TEA, tal cual conocemos el cuadro, se... Wow. Me parece que hubo una falla en la señal del doctor Gabriel Ramón Hidalgo. Yo espero que ahorita se restablezca. Vamos a esperar un ratito, porque ahora sí el experto en el tema es él. Pero bueno, pues mientras tanto, Brenda, creo que es muy importante la información que nos dio el doctor, ¿verdad? Estar atentos a estos factores. Vamos a esperar a ver si Le pila y no me avisó. ¿Me escuchan? Sí, aquí te escuchamos. Bueno, entonces les decía, ya a esa edad los criterios diagnósticos ya están establecidos. Por eso hace muchos años la preocupación era, ¿cómo lo detecto antes, aunque no tenga todo el cuadro clínico? No sé si me explico. O sea, a los 2 años a lo mejor el bebé o el niño no tiene todo el cuadro del TEA, ¿no? Pero ya hay conductas de riesgo. Y cuando los detecto, los tengo que empezar a intervenir, tengo que empezar a apoyarlo. Entonces, de si esa población, dime. La tríada diagnóstica, si nos la puedes repetir para que quede muy clarita. Es trastorno de la comunicación. Ok. Trastorno de la social, inhabilidad social, y un trastorno de la inflexibilidad, que se puede manifestar a nivel motor, a nivel lingüístico o a nivel cognitivo. Como ciertos rasgos obsesivos, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, pero el principal, en las edades iniciales, el principal es la comunicación. La comunicación, ok. Entonces, un diagnóstico ya más certero, con poca duda, digamos entre los 4 y los 5. Antes hablamos de un factor de riesgo que puede ser alto o moderado. Por ejemplo, a mí me ha tocado niños que he tenido la oportunidad de poderlos ver desde pequeñitos, 1 año y medio, 2 años, y que a esa edad tienen muchas conductas de riesgo, y al año o en 6 meses, a partir de la intervención, pues resultaba que no era TEA, ¿no? Era un trastorno del lenguaje, pero 6 meses antes tenían muchas conductas de riesgo. Por eso se habla de factores de riesgo, detectas, pero intervienes. No le vas a decir, tráigamelo a los 5 y ya le digo si tiene o no. Ok. Aquí hay otra pregunta, dice también Brenda Garrigos, que si académicamente el método Montessori les beneficia a los TEA. Como metodología sí les ayuda. La ventaja que tiene el Montessori es la flexibilidad, que respetan mucho los procesos y los tiempos de los niños. En esa parte sí les ayuda, ¿no? Y creo que en todos, creo que Montessori en general ha sido una metodología mal interpretada y mal entendida. Montessori estuvo muy adelantada a su época, porque muchas personas confunden la flexibilidad de Montessori con el hecho de que le permiten todo al niño, y no es cierto. Lo que Montessori hace es como que vas a hacer 5 cosas, y lo que puede hacer el niño es elegir el orden, cómo los va a hacer. En una educación tradicional va a ser las 5, igual.
Solo que acá el maestro es el que elige cuáles va a hacer y cómo las va a hacer y en qué secuencia. No sé si me explico con esto. Entonces, Sí, claro. sí les ayuda, pero obviamente no va a ser la única solución. O sea, hay No que sustituye la implementar técnicas, estimulación y la metodologías que terapia. sean específicas, Ok. pero no estaría contraindicado, por así decirlo. Decir, tiene TEA, no lo metes en Montessori porque le va a perjudicar. No creo. Muy Más bien. bien sería complementarlo. Sí. No, pues excelente. La verdad es que muy bien. Creo que sí, sí, de eso depende el futuro de un, te repito, de un ser humano para toda su vida, pues es importantísimo, ¿no? La intervención oportuna. Sí, el pronóstico, aún en los casos más severos, cuando los detectamos a tiempo, el pronóstico mejora por mucho. O sea, muchísimo. Es notorio. Y Entonces, preguntan, sí, y preguntan aquí, ¿qué especialista diagnostica el TEA? no hay como un que esté normado que solamente esto. O sea, lo pueden hacer las personas que obviamente tengan la preparación de formación. ¿Cuáles son estas personas? Pueden ser los neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, neuropsicólogos o educadores pues que tengan experiencia y que hayan llevado algún curso, algún posgrado en este tema. Muy bien. Porque sí se tienen que hacer pruebas o ciertas tareas específicas. Pero vaya, un papá, a qué especialista o a qué, sí, a qué especialista ¿Sí? se dirige de primera opción? Por tradición, generalmente acuden con neuropediatras o psiquiatras. A mí lo que ha pasado es que, por ejemplo, hay 4 neuropediatras acá donde yo vivo que me envían los pacientes. O sea, ellos detectan, hay mucho factor de riesgo de TEA, le mandan una evaluación neuropsicológica. Y a mí me dejan el trabajo de confirmarlo o descartarlo. Porque en ese tema yo tengo un poquito más de ventaja porque veo al niño varias veces y lo pongo en tareas que provocan ciertas conductas para ver y confirmar si tiene o no. En este caso, el neuropediatra, pues lo ve 1 o 2 veces a lo mucho, media hora, y de ese tiempo, que es un poco, tiene que elegir. Claro, tiene experiencia y todo, pero hay casos que requieren de un análisis más especializado y aquí lo que ha pasado es que me los mandan para hacerle una evaluación neuropsicológica. Mira, aquí Pero la generalmente doctora, de primera instancia llegan con el neuropediatra. Sí que no. ok, aquí la doctora Rocío Vázquez López dice, excelente tema, saludos desde Tabasco. Felicidades a ambos. Pregunta, si de la triada del diagnóstico hay solamente una, ¿necesita llevarlo al especialista? Depende de la edad. Por ejemplo, en edades muy pequeñitos me ha pasado que solo el trastorno más frecuente es el de la comunicación. A lo mejor no hay tantas conductas de inflexibilidad. O por ejemplo, en los casos que son un poquito más leves, son niños que no tienen tanto problema de adaptación o no tienen movimientos estereotipados. Pero en la capacidad comunicativa y de interacción, o sea, sí se nota la diferencia. Entonces, hay casos donde, bueno, yo no me atrevo a esa edad a lo mejor dar un diagnóstico categórico, pero sí hablamos de un factor de riesgo y entonces empezamos a estimular, empezamos a trabajar con ese niño, ¿no? Justo Porque era ahí lo que está, yo, o sea, la conducta ahí está. Ajá. justo era lo que yo pensaba. Bueno, decías hace un rato, aunque haya un factor de riesgo, es necesario hacer estimulación. Si no le va a hacer mal al niño y al contrario, le va a permitir que se desarrolle mejor. Y entonces, Claro, bueno, a lo mejor el diagnóstico se hará cuando haya más elementos, pero ya el que se le dé atención oportuna, que se le dé estimulación, le servirá
para lo que venga. Ok. Pues bueno, gracias por esto. No sé si hay más preguntas. No, no hay más preguntas, pues te agradecemos muchísimo, de verdad, que hayas estado aquí, que nos compartas este tema tan interesante y creo que tan necesario y tan útil, sobre todo para padres de familia, para profesionales, para psicólogos, para educadores. Y bueno, aquí la maestra Patricia Plata de Toluca, excelente tema, saludos a los dos. Muchas gracias, Pati, un Gracias, muy abrazote. amable. Muchas gracias. Pues te agradezco muchísimo, te Al agradecemos contrario, mucho. Kena. Y pues ojalá que no sea la última vez que nos No, visites. seguro que sí, nos estaremos comunicando. Un abrazo a todos, no los conozco, pero bueno, les mandamos saludos desde acá, desde el calorcito del sureste. Muchas ¿Vale? gracias. Un abrazo, Un cuídense. abrazo. Chao, gracias, Muchas Kena. gracias. Bye. Un abrazo. Bye. Chao, chao, bye. Bye.